Hola, bueno, estamos en otra jornada, otro vivo de hermanas. El invitado de hoy es Néstor, que va a retomar aquella filmación que hicimos en el 2009. Vamos a esperar a que se una y lo invitamos. Prueba de fuego. A ver si nos aceptan. Sí, hola Néstor. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Acá Bueno, apadrinándote en el Instagram, amadrinándote. Era fácil, faltaba no, solo un botón. yo soy un desastre con esto, soy literalmente del Paleolítico inferior. No, bueno, nosotros no tenemos muchas experiencias, solo estos vivos. Pero bueno, es una linda herramienta porque acá abajo todo el que se une puede empezar a comentar y hacer preguntas. Hay varias de estas. ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿Me escuchás bien? sí, te escucho, sí, te escucho. Bueno, Em, viste que se cumplieron 5 años del estreno del Nido. Y bueno, era retomar un poco la charla que te grabamos. Nosotros te grabamos en el 2009, en la legislatura, en las jornadas que se hicieron, la jornada que se hizo en la legislatura para hablar de vivienda. Y después te hicimos una entrevista personal donde nos contaste de las cooperativas. Estuvimos en el Molino cuando se hicieron la entrega de llaves. ¿Qué fue del MOI desde ese tiempo esta parte? mira, desde esos años, digamos, nosotros, em, por un lado, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, golpeados como todo el movimiento cooperativo, por lo que fueron las políticas del macrismo y, bueno, que lamentablemente continúan en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros marcamos de algún modo como una, una bisagra o un punto de recomienzo de acciones a partir de lo que fue el acampe en Plaza de Mayo a fines del 16, en repudio a Milagros, al encarcelamiento de Milagros. ¿Mm? Ahí hubo una movilización muy importante de distintas organizaciones, de muy diversas organizaciones, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos como parte de la CTA, estuvimos y también con conjuntamente y un poco convocados por el mismo Carlitos Chile, ¿no? Que lamentablemente Carlos se fue ya hace 3 años. Eh, en ese momento nosotros de algún modo también retomamos la palabra unidad o el concepto de unidad, también, pero también preguntándonos lo mismo que nos seguimos preguntando, unidad sí, pero ¿hacia dónde? ¿No? ¿En qué dirección? ¿Hacia qué perspectiva? Y en tal sentido, ¿no? No unidad ciega, no unidad este, sin contenido concreto, ¿no? Y en tal sentido, desde la sectorialidad del hábitat, ¿no? Entendimos que había que conformar un espacio diverso de organizaciones de hábitat, pero cuya dirección, no cuya dirección sea
la perspectiva de la autogestión, de la concepción autogestionaria, ¿no? O sea, decíamos unidad, pero unidad hacia un contenido anticapitalista, que es la concepción autogestionaria. En nuestro caso del hábitat, pero también, si se quiere, lo que fue la crisis del 2001, digamos, el estallido, una de las cosas tal vez de más valor de ese estallido, ¿no? Fueron las fábricas recuperadas, la fábrica en manos de los trabajadores, la concepción autogestionada, ¿no? En la temática de hábitat, digamos, también, ¿no? Darle fuerza y darle contenido a esa perspectiva. Y en concreto, ¿qué significó? Significó que a partir de esa fecha, a partir de, por un lado, se conformó lo que llamamos colectivo de hábitat popular, y por otro lado, digamos, el eje de ese colectivo frente a la sistemática acción del gobierno de la ciudad, en particular de tratar de destruir objetivamente a la 341, frente a eso planteamos la nacionalización de la 341, ¿no? Como respuesta, digamos, a una sistemática reducción presupuestaria, sobre esa reducción sistemática, una subejecución, sobre la subejecución, la dilución o darle valor a los préstamos individuales, ¿no? Que es una forma de desnaturalizar, ¿no? El sentido colectivo de la Ley 341 y su programa, que es el PAF. Frente a eso, ¿no? Y recomponiendo un espacio unitario con el movimiento de los pibes, con la FTV, con federaciones de la 341, con la Asamblea de Plaza Dorrego, con diversidad de organizaciones, conformamos el colectivo y como objetivo concreto fue impulsar lo que decimos o expresamos como nacionalización y profundización de la Ley 341. Eso un poco ese ha sido a partir del 2016 una de las líneas básicas, digamos, de intervención de la federación, de nuestra federación, paralelamente, desde luego, al proceso de nacionalización. La federación está en el Gran Buenos Aires, está en provincia de Buenos Aires, está en Santa Fe, en Rosario, ¿no? En Ushuaia, en Tierra del Fuego. Bueno, digamos, hay un proceso, ese proceso se sostiene, el proceso de nacionalización, ¿no? E incluso hoy ha tomado, digamos, esta propuesta de impulso a la ley nacional de producción autogestionaria, bueno, está tomada no solo por la federación nuestra, no, sino por las organizaciones que integran el colectivo de hábitat, ¿no? Que hoy tiene expresiones, la última actividad que fue a comienzos de este mes de agosto, fue como un encuentro nacional donde hubo referencias de 14 provincias. Ahora vamos por el tercer encuentro nacional del colectivo de hábitat, que va a ser el 5 de septiembre, ¿no? Donde diversas organizaciones, también algunos ámbitos universitarios, también algunas ONGs, aunque dominantemente organizaciones de base, ¿no? Organizaciones de base, ámbitos universitarios que trabajan en la especificidad del hábitat, y también algunas organizaciones no gubernamentales, bueno, estamos siendo partícipes de la construcción
del colectivo de hábitat a nivel nacional, ¿no? Para tener más fuerza para el impulso del proyecto de la ley nacional. No sé si estoy... Eso sería, una de las preguntas era cómo se había actualizado la ley 341. Claro. La ley 341, digamos, la respuesta a las políticas de golpear objetivamente la ley 341, la respuesta concreta nuestra, amén de seguir peleando en las cooperativas, digamos, en Cava, digamos, la respuesta más política y más estratégica es el impulso a la creación de una ley nacional de producción autogestionaria. Ese proyecto de ley se ingresó el año pasado por segunda vez, ¿no? Lo ingresamos el 30 de mayo del año pasado, ¿no? Con la firma de muchos legisladores nacionales que hoy son parte del gobierno nacional, ¿no? Es decir, fue firmado por Felipe Solá, que hasta el año pasado era presidente de la Comisión de Vivienda, por Daniel Arroyo, que hoy es ministro de Desarrollo Social, por Leo Grosso, el que encabezó la presentación de la ley fue Leo Grosso, bueno, fueron 16 firmantes, ¿no? 7 varones y 9 mujeres. Entre las mujeres, Mónica Macha, Vicky Donda, Fernanda Raberta, Gabriela Cerruti, también firmaron, acompañaron con la firma los 2 diputados del FIT, ¿no? Firmó Nicolás del Caño y firmó Romina del Pla, ¿no? Y el resto prácticamente de diversas expresiones de lo que conformaron el Frente de Todos, ¿no? El tema es que esa presentación, ¿no? Después vino el escenario de las PASO, después vinieron las elecciones, ¿no? Y bueno, este año vino lo que estamos sufriendo y transitando todo el mundo, literalmente, ¿no? Pero igual estamos retrabajando, ¿no? Haciendo un programa de trabajo tanto en la legislatura, en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, ámbitos del Ejecutivo, empezando por el INAES, que el INAES hoy tiene un perfil también muy distinto, digamos, obviamente a lo que era el INAES antes, ¿no? El INAES hoy está queriendo asumir también, digamos, no ser meramente un otorgador o no de matrícula, sino tener presencia e incidencia en las políticas del cooperativismo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también hay todo un proceso de interacción, y la otra dimensión que siempre se mantiene presente, ¿no? en nuestra historia es la dimensión latinoamericana, ¿no? La dimensión expresada en lo que es la CELVIP, ¿no? La Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular. Que esa dimensión también, igual hará 30, algo más de un mes, hemos tenido una reunión de coordinación, ¿no? De la CELVIP, ¿no? En la cual intervinieron, bueno, amén de nosotros, del MOI, participó Luis Delía, ¿no? Que Luis se mantiene con prisión domiciliaria, del mismo modo que Milagros, ¿no? Y ambos tendrían que tener la libertad, ¿no? Inmediata, ¿no? Pero participó Lito Borello, no Lito del Movimiento Los Pibes y parte de la CETEP, después participaron compañeros de Chile, de la Red Hábitat Popular de Chile, participaron compañeros de Brasil, de la Unión de Movimientos de Moradía, participaron
compañeros del movimiento de pobladores de Venezuela, y participaron compañeros del MOCONA, el Movimiento Comunal Nacional de Panamá. Digamos, esas fueron las organizaciones que participaron de una última coordinación de la CELVIP que estamos replanificando a la luz de los contextos actuales, que son complejísimos tanto desde lo político, ¿no es cierto?, como complejos por esta pandemia, ¿no? Pero bueno, estamos vivos. ¿Qué cantidad de familias integran el MOI en este momento? Mira, qué cantidad de familias estarán involucradas en la federación, estarán involucradas 1.000 o 1.200 familias, más o menos, ¿no? Y estuviste nombrando más o menos, pero en lo relativo a ciudades y países donde se repiten la experiencia. Sí. Creo que no participes, Uruguay, por ejemplo, no lo necesitamos, ¿no? No, porque con Uruguay justamente una de las, digamos, por un lado la Secretaría nace en Uruguay, ¿no? Nace en Uruguay en 1990, ¿no? En el marco de la conmemoración de FUCBAN de sus 20 años. Digamos, nosotros la experiencia uruguaya la tenemos presente permanentemente, ¿no? Lo cual no quiere decir de que lamentablemente hace ya varios años, ¿no? Hemos tenido casi inesperadas diferencias, inesperadas acciones, ¿no? que implicaron, digamos, que la Federación Uruguaya, digamos, se corriera de la CELVIP, ¿no? Uno de los temas que, lamentablemente, porque nosotros históricamente reivindicamos, ¿no? Reivindicamos la experiencia uruguaya como una experiencia que fue fundante también de la experiencia del MOI, ¿no? Nosotros en 1990 estuvimos en Montevideo. En realidad nos llevó el padre Pichi a Montevideo. Él fue invitado. En 1990 el MOI medio recién nacía, tenía 2 años, 3 años, ¿no? Y para nosotros, sin duda, fue una experiencia fundante, ¿no? Digamos, las organizaciones nacen de distintas experiencias, no nacen también de actitudes de recuperación histórica, ¿no? De las experiencias populares. Nosotros, del mismo modo, digamos, reivindicamos 3 ejes, ¿no? Que es la autogestión, que autogestión es producción sin lucro, producción sin ganancia, no implica materialización de derechos humanos básicos, no como bienes de cambio, sino como bienes de uso, no como mercancía, que implica y conlleva el aporte de ayuda mutua, que es la minga, o que es, digamos, un tema casi ancestral, ¿no? Que es el trabajo comunitario y solidario, que en una de las cosas que aporta es cubrir mano de obra peón. Entonces, desde lo cuantitativo, la concepción autogestionaria optimiza recursos del Estado porque, por un lado, materializa hábitat sin lucro, por un lado, y por otro lado, incorpora el cubrimiento solidario de la ayuda de la mano de obra peón, que implica un 8 o un 10% del costo de obra. Entonces, hay una optimización de los recursos del Estado por la reducción de costos, hay una generación de trabajo genuino,
no programas asistenciales disfrazados de trabajo, sino trabajo genuino, en un plano similar a las retribuciones de la UOCRA. Y el otro tema cualitativo, ¿no? La concepción autogestionaria construye sujeto, también una lógica antagónica a la lógica del capital, donde la persona, la familia, no existe más que un nombrecito volcado a una planilla para ver si alguna vez le dan la llave en la manito, ¿no? El proceso autogestionario es un proceso, ¿no? Similar, o que uno lo toma a veces como comparación, ¿no? Con la gestión de tu propio hijo, de tu propia hija, el involucramiento y el cuidado y el abrazo de lo que vos gestás, ¿no? El hábitat, ¿no? Gestado autogestionariamente implica un nivel de apropiación porque lo pariste, lo gestaste, lo criaste vos, ¿no? Que es bien antagónico a los conjuntos típicos empresariales donde la familia no existe, ¿no? Entonces, esta concepción autogestionaria, ¿no? Que es válida para el hábitat, pero es válida para cualquier sectorialidad, ¿no? De la producción, para nosotros es parte de la construcción de un proceso de transformación. Y en este sentido, bueno, las experiencias latinoamericanas están siempre vivas, los procesos no son permanentemente estables, así como una organización se va, después puede volver. Vos me preguntabas por Uruguay, nosotros jamás, ¿no? Jamás dejamos de reconocer el valor histórico de la experiencia uruguaya, que nace, ¿no? De un proceso político, nace en la década del 60 de los congresos del pueblo, que va a tener un marco normativo nacional que da lugar al modelo de propiedad colectiva, de cooperativas de usuarios, con la ley nacional, ¿no? Elaborada por un arquitecto de la democracia cristiana en Uruguay, que es Juan Pablo Terra, ¿no? Una ley de 1968 es la que le da marco normativo a la experiencia cooperativa uruguaya, que después se va a ir materializando a través de la confluencia del movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero, con la Universidad de la República. Otro eje estructural de políticas, ¿no? Y también estructural para cambiar la cabeza de la gente, en generar la cultura, ¿no? Que el sistema instala en el pueblo, ¿no? Acá está el pueblo y ahí están los técnicos, ¿no? Y esa es una visión de mierda, porque esa es una visión de segregación, ¿no? Cuando la visión constructiva, estructural, es la confluencia, el encuentro de capacidades, de saberes, ¿no? De afectividades, de capacidades materiales, etcétera, de integración, ¿no? Por eso una consigna histórica para el MOI, hasta que no me muera yo y se mueran otros, es una consigna que se mantiene viva, que es la consigna del cordobazo, el obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? Esa consigna del gringo tosco es una consigna histórica y permanentemente viva, ¿no? Que implica otra cultura, digamos, y que uno sepa, a veces uno le pregunta, le dice, tampoco los profesionales al servicio de, nadie está al servicio de, nadie es forro de nadie, sos parte conjunta de una lucha común. Bueno, ahora esto es más fácil decirlo frente a la cotidianidad donde hay una cultura dominante, ¿no? Que aún más está muy internalizada, muy incorporada. Son procesos que la autogestión, digamos, es mucho más que poner un ladrillo. La concepción autogestionaria, ¿no? Juan Gelman decía, no es para
tener una casa que hacemos una casa. No es para tener una casa que hacemos una casa, ¿no? Es decir, uno puede poner ladrillo y si no cambia la cabeza de los compañeros y compañeras, es al pedo el ladrillo. Entonces, son procesos, pero son procesos complejos y profundos, y desafiantes y difíciles de andar, pero es por donde hay que andar. Yo cuando los conocí, empecé a participar, ahí fue en el espacio del MOI donde conocí a Vanina, se empezó a gestar la película de una manera, y los conocí en el acompañamiento de todas las personas que venían, que estaban, que ustedes tomaban, y la potestad de esas personas hacían el acompañamiento con problemas psiquiátricos, muchas de ellas, o sea, que venían del Borda, que estaban en el barrio. Realmente sí. Cuando yo conocí por otros lados y por Vani muchas de las situaciones de muchos de los que después conocimos, es increíble, vimos lo que puede llegar a ser el trabajo cooperativo, la contención, mucho más allá de la casa, de contener y de generar integridad total y absoluta en una persona, rescatarla de alguna manera, como lo hicieron. Yo no sé si esos programas, bueno, tienen, porque, a ver, los programas de vivienda transitoria, las cooperativas ya son cantidad, nosotros nos quedamos con el molino, después del molino, ¿cuál fue la siguiente? ¿Cómo siguieron trabajando todo este tipo de programas? Eso, vos nos querés contar primero eso, porque no, en la película no quedó por un montón de cosas que era mucho, ese programa en particular, lo que hicieron con ese programa, de trabajar con personas, con nada, ese tipo de capacidades diferentes, cómo los contuvieron, cómo lo trabajaron, porque parece imposible pensar cómo articular un programa con el otro, ¿no? Es muy difícil. Sí, sí, ese es el, digamos, también cuando nosotros planteamos, por un lado, hablamos, bueno, de distintas etapas, ¿no? La primera etapa, los primeros 10 años más o menos de la organización, etapa de trabajo en ocupaciones de edificios, ¿no? Después, bueno, una rótula, una bisagra, que es que fue una mesa biactoral en la legislatura del año 99 para crear la ley 341, ¿no? Que es un emergente del capítulo de hábitat de la Constitución del 96, de la Constitución del año 96, que tiene un capítulo de hábitat de 7, 8 renglones de temas estructurales, ¿no? Uno de ellos dice impulso a los planes autogestionados, ¿no? Amén de otros estructurales como recuperación de inmuebles ociosos, como el derecho a la radicación, bandera del movimiento villero, etcétera, ¿no? Ese concepto constitucional se materializa en la mesa del año 99, del cual emerge la ley 341 que se promulga en abril del 2000. Del 2000 a más o menos 2007, 2008, es la segunda etapa en la historia nuestra, que tiene como dos planos, digamos. Un plano es, o fue y sigue siendo, un plano es tenés la ley, operala, implementala. Como sabemos todos, es valioso que existan marcos normativos. Ahora, la existencia de un marco normativo no implica que ese marco normativo, a ese marco normativo se lo implementa y se lo respeta, ¿no? Muchas veces quedan, ¿no es cierto?, escritos que en las prácticas están negados, ¿no?, o inexistentes. Bueno, nosotros fuimos parte central con 2 o 3 organizaciones más de ese marco normativo. Entonces la segunda etapa fue, tenés la ley, operala. Y la otra línea es lo que expresamos como construcción de integralidad. Nuestra organización, digamos, no es una organización techista,
Es una organización donde la centralidad es la temática del hábitat, pero desde una perspectiva de construcción, ¿no? De integralidad. ¿Qué implicó eso? ¿No? Implicó el pensar, bueno, ¿cómo materializamos esa ley? Implicó, ¿no? Decir, la vamos a construir nosotros, no vamos a hacer pasamanos a empresas, no, vamos a generar nosotros nuestra propia unidad de producción, para garantizar que la producción va a ser sin lucro, ¿no? En el marco de relaciones sociales solidarias sin patrones, ¿no? Con retribuciones dignas. Ahí aparece la generación de trabajo, ¿no? Está el tema del hábitat, que es una noción más amplia que la noción meramente techista, es una noción donde también uno dice, bueno, ¿dónde empiezan los procesos cooperativos? En la casita de Juancito o de María, nacen en un espacio colectivo, ¿no? El corazón espacial programático de los procesos es un ámbito colectivo. Bueno, eso tiene que después traducirse, ¿no? Programáticamente en lo que es un salón de usos múltiples, un salón comunitario, ¿no? Esos espacios de integralidad, ¿no? Tienen que estar planteados. Entonces, materialización del hábitat, generación de trabajo, y hace un ratito comentábamos este tema de la educación, ¿no? Que para nosotros es central, es fundamental, de hecho es uno de los orígenes del movimiento, y en esa segunda etapa van a aparecer, ¿no? O a fortalecerse, ¿no? Y aparecen lo que son los jardines, los bachilleratos, ¿no? Los ámbitos de formación, digamos, hay todo otro espacio educativo. Y aparece, ¿no? Otro en la dimensión de salud, la que estás planteando, ¿no? Donde aparecen, varias de estas cosas aparecen también o toman fuerza y mayor énfasis desde la crisis del 2001. Los bachilleratos populares son expresiones que nacen en las fábricas recuperadas. En ese marco de la crisis, ¿no? Es cuando cuando se genera el estallido asambleario. En el marco de ese estallido, ¿no? Nos dimos cuenta que lo que había detrás de la sede del MOI, que ya no está más donde estaba, el MOI tiene otra sede porque toda esa calle fue expropiada por el macrismo, toda la calle esa. Nosotros estábamos frente a los neuropsiquiátricos, frente. Bueno, estuvimos varios años y lo único que veíamos de los neuropsiquiátricos eran las paredes de afuera, ¿no? El estallido del 2001, ¿no? Fue un estallido que a nuestro pueblo implicó un nivel de desarrollo asambleario, de encuentros asamblearios. Bueno, ahí descubrimos que detrás de esas paredes, ¿no? Por un lado había una lógica del capital profundamente inhumana, como son los manicomios, y que dentro de ese ámbito de inhumanidad, ¿no? Centrado en negocios farmacológicos, dentro de eso había compañeras y compañeros, ¿no? Que venían luchando desde una perspectiva antimanicomial, ¿no? Como fue y como sigue siendo el Frente de Artistas del Borda, la Colifata, ¿no? Varias experiencias antimanicomiales. ¿Cuándo las descubrimos? En el estallido del 2001, ¿no? Ahí tomamos contacto, ¿no? Y ahí empezamos, digamos, lo que es la línea salud se transformó, digamos, en lo que hoy es el PIC, el Programa de Integración Comunitaria, ¿no? En donde empezamos a interactuar, ¿no? Con primeras experiencias de externaciones que también implicaron, ¿no? un shock cultural en nuestros compañeros, porque frente a los neuropsiquiátricos teníamos uno de los programas de vivienda transitoria, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a materializar experiencias de externaciones, ¿a dónde van a ir las compañeras o compañeros? A los programas de vivienda transitoria.
¿cuál fue la primer reacción natural? Yo con los locos no voy a vivir, ¿no? ¿Cómo voy a convivir con un loco? Bueno, se transitaron procesos por los cuales la misma persona que en un momento dijo yo con los locos no voy a vivir, ¿no? Ese encuentro, es una palabra estratégica siempre, ese encuentro la recompuso, la recreó, ¿no? En sus capacidades de querer, de amar, de abrazar, ¿no? En sus capacidades afectivas, ¿no? Y eso, varias de esas compañeras que primero dijeron eso, ¿no? Después abrazaron y contuvieron, ¿no? A los compañeros y compañeras externadas, ¿no? Porque le redescubrió su capacidad afectiva, los recompuso y los refortaleció humanamente, ¿no? Desde esas experiencias. Y desde luego los compañeros externados, ¿no? También se insertaron en esa integralidad en vivienda, varios de ellos hicieron los bachilleratos, ¿no? Entraron en las cooperativas, digamos, no se reguetificaron, no es que fueron a las casas de medio camino donde siguen viviendo los locos, no, entraron en un colectivo integral, ¿no? Y esa integralidad, ¿no? Los repotenció, los revalorizó, ¿no? Así como ellos, ¿no? Su presencia, ¿no? Recreó la capacidad de querer de muchos compañeros y de abrazar y de contener, ¿no? Esa experiencia fue la experiencia en salud del MOI. ¿Qué vos decís salud? Bueno, no sé, otras cosas más tradicionales. Bueno, la situación concreta de haber estado viviendo enfrente y haber vivido ese enfrente en el marco de una crisis y desde luego reflexiones de compañeras y compañeros generó esa experiencia antimanicomial que muchos de los compañeros hicieron los procesos educativos, varios de los compañeros tienen vivienda y están viviendo en su cooperativa, etcétera, ¿no? Digamos, es una de las experiencias valiosas, digamos, humanamente, ¿no? Igual pienso más a para... nivel de salud, también la reconstrucción tiene que ver, ¿no? Con eso cuando vos nos decías en la peli, nos contabas, esa persona que viene con el asistencialismo, ¿no? Marcada, y viene como a pedir vivienda, decir, acá dan vivienda. Esto, reconstruirse y volverse a pensar, ¿no? Va más allá de la salud, como, bueno, entender, ¿no? Como cuesta en todos, digo, debe haber un proceso de transformación muy grande en el que acepta Sí, desde sí. una condición de salud o no, desde otra lógica completa, ¿no? Que atraviesa todo. Sí, sí, totalmente. Y pone en cuestión la cultura, ¿no? Digamos, pone en cuestión la transformación cultural, ¿no? De cómo, qué capacidad de retransformación tenemos en estos procesos colectivos, ¿no? Que es el tema más profundo, ¿no? Es el tema más profundo de procesos de cambio, ¿no? Es el cambio cultural, ¿no? Si no hay cambio cultural, si no hay cambio de conciencia, ¿no? El ladrillo sirve para muy poquito, no sirve para ser parte de un proceso de transformación mayor, ¿no? Y en este Nosotros, sentido... no, perdón, te interrumpí. No, digo, esto después se ha ido traduciendo en las distintas sectorialidades de la construcción del movimiento, ¿no? Ahora, encararlo desde ahí, ¿no? Desde primero empezar a cambiar una cabeza, una lógica determinada para recién después pensar en el ladrillo. Nosotros, a partir de la película, estuvimos con un montón de cooperativas que no llegaron a nada, o sea, se disolvieron, se cansaron en el camino. Acá justo hay una pregunta de Celina que pregunta, ¿ustedes están en contacto con experiencias similares en el interior de la provincia? Sí, y en el resto del país. Yo a eso te sumo que acompañan procesos cooperativistas de grupo, un grupo determinado que diga, bueno, ¿cómo? O sea, lo acompañan
¿Pueden hacerlo? ¿No? Sí, sí, mirá, nosotros ahora hace, qué sé yo, un par de horas, 3 horas, eh, tuvimos una reunión, bueno, virtual, como todas las reuniones ahora, con compañeros de Junín, ¿m? Compañeros de Junín, que, que primero nos llamaron el año pasado para conocer, conocer cuál era la propuesta de ley nacional, cuáles eran los contenidos. Después coordinamos como una pasantía de un grupo de ellos. La organización se llama Donito y trabaja básicamente en asentamientos y barrios populares, ¿no? El planteo de la ley nacional, digamos, y la experiencia del MOI es conformación de cooperativas, ¿no? Para materializar un hábitat digno. Nosotros hablamos, ¿no? Una cosa que a veces parece tontita, pero que tiene esencial contenido, que es el derecho a la belleza. Nosotros hablamos de la noción de hábitat y la noción de hábitat vinculado, ¿no? a materialización de un hábitat bello, ¿no? Que el pueblo tiene derecho a la belleza, no a las famosas casitas chiquitas y feas, ¿no? Sino tiene derecho a una noción de integralidad, ¿no? Con ámbitos colectivos, con ámbitos comunitarios, que interactúen entre el colectivo cooperativo y el barrio donde esa cooperativa se inserta, ¿no? Que ese es otro tema de apertura de cabeza. No hay una cooperativa, ahora esa cooperativa no tiene que ser autista, sino tiene que abrir, ¿no? sus experiencias y recibir e interactuar con organizaciones barriales, con los vecinos, ¿no? Y del mismo modo, si hay un ámbito comunitario o si hay un jardín, ¿no? Ese jardín no es para los chicos de la cooperativa, es para los chicos de la cooperativa y es para los chicos del barrio. Del mismo modo, un espacio común como un Zoom, etcétera, ¿no? Esa concepción, ¿no? De interacción con colectivos mayores, ¿no? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Cómo coordinan? Hablabas de justamente la experiencia de Junín. Claro, claro. Bueno, particularmente... sí, nosotros, digamos, en cada lugar del país se va, donde podemos, se va armando, digamos, núcleos, ¿no? Núcleos que les interese, que entiendan y que quieran asumir, ¿no? el desarrollo de experiencias de carácter autogestionario, de propiedad colectiva, ¿no? y de ayuda mutua, construyendo integralidad. Bueno, eso arranca, qué sé yo, nosotros en el 2008, por decir algo, nos llamaron compañeros de la Facultad de Arquitectura de Santa Fe, de la Universidad del Litoral, que querían conocer experiencias autogestionarias. Llamaron a los compañeros de la Sanón, ¿no? Llamaron a experiencias de comunicación en una cárcel de Coronda y nos llamaron a nosotros, ¿no? En ese momento había un núcleo que dirigía el centro de estudiantes en la Facultad de Arquitectura de Santa Fe. Bueno, ahí nace, ¿no? De ese intercambio nació, digamos, lo que hoy es el MOI de Santa Fe, ¿no? Que básicamente tiene una cooperativa de trabajo y una cooperativa de vivienda. Una cooperativa de trabajo, ¿no? y una cooperativa de vivienda. Estamos trabajando también en Quilmes, ¿no? en San Francisco Solano, barrios históricos de las tomas, ¿no? de San Francisco Solano. Estamos trabajando en Ushuaia, en Ushuaia, en cooperativa desde cero. En Ushuaia no solo impulsamos la materialización de cooperativas, ¿no? sino también la réplica, ¿no? de la 341, o a nivel provincial o a nivel municipal,
Digamos, los marcos normativos los impulsamos paralelamente a los procesos reales. ¿No? En general no tratamos de no divorciar un tipo de experiencia al otro tipo de experiencia. Ambos son necesarios. La generación de marcos normativos locales, provinciales y o nacionales son imprescindibles, ¿no? Y que se apoyen en la materialidad concreta de conformación de experiencias cooperativas, de vivienda y de trabajo. Incluso nosotros, cuando hablamos de modelo de producción, es la USPA, es un modelo triactoral, ¿no? Unidad social de producción autogestionaria. ¿Cuál es la triactoralidad? Cooperativa de trabajo, cooperativa de vivienda y equipo profesional interdisciplinario. Esa triactoralidad conforma, que también hay que conformarla, ¿no? Conforma la unidad de producción. Pero los procesos los acompañamos desde cero, no sea en Ushuaia, sea en Santa Fe, sea en Neuquén, sea donde sea, ¿no? En Provincia de Buenos Aires hay cooperativas en San Martín, cooperativa en Avellaneda, ¿no? Procesos más nuevos en Solano, en San Francisco Solano, y en Junín, ¿no? Pero digamos, hay siempre, desde luego, plena disposición, porque nosotros ese correlato normativo, organización concreta, también la entendemos que tiene que tener, digamos, esa relación a nivel nacional. Digamos, pelear un marco nacional sin tener cooperativas en distintos territorios es como no darle un sustento real, ¿no? Entonces, hay una interacción dialéctica entre la existencia de marcos normativos y la existencia, ¿no?, de experiencias autogestionarias, ¿no? Bueno, acá Maggie de Garza te dice: muchas gracias Carla y Néstor por capacitarnos e impulsarnos a desarrollar autogestión, el grupo Donito. Y yo te digo que tenemos que cortar porque supuestamente en Instagram son 40 minutos y después no se puede guardar el video de más. Así que por las dudas, quedan miles de cosas para charlar. Vamos a tratar de hacer otro vivo con Carla, ahora que ya sabemos cómo es. Perfecto. Después vamos a coordinar con ella para seguir abriendo y manteniendo vivo esta peli que nada, que nos trajo un montón de gratificaciones y lo sigue haciendo. Néstor, te agradezco un montón, sé que ahora tienen una reunión, te agradezco un montón el tiempo, gracias a Carla también por ayudarnos con el Instagram. Y bueno, seguimos en contacto porque son referentes y no hay nadie en la peli que no nos haya felicitado y que que no los hayan hecho pensar. Me parece que instalan como una preguntita ahí que dejan picando, y que bueno, que muchas cooperativas solas sin nada se desgastan porque es mucho esfuerzo y ustedes han logrado un movimiento gigante, ¿no? Nacional, como lo dice. Así que seguimos hablando un jueves. Estamos al habla, dale. Un abrazo grande. Otro. Chao, querida. Chao, chao. Chau, chis.